comentar lo las ecuaciones del equilibrio químico. Primero tenemos que saber cuándo son directas, indirectas o inversas. De manera que lo voy a explicar con un simple cuadro. Bueno, vamos a suponer que estas dos líneas son los reactivos. Al terminar la línea, sabemos que acá son los productos. Podemos determinar que acá esta superficie es la aceleración de la ecuación. Esto influye dependiendo de la temperatura. Tenemos los reactivos AB y necesitamos formar producto B. De manera que si esta es la velocidad, podemos saber que siempre es constante. Sabemos cuando una ecuación es inversa cuando su flecha es hacia la izquierda, porque podemos saber que el producto puede volver a ser reactivo. Sabemos que una ecuación es directa cuando su flecha va hacia la derecha, porque el producto no puede volver a ser el reactivo. No puede volver a ser el reactivo. Y así sabemos cuándo es inversa y cuándo es directa. Podemos hacer un simple ejemplo con la ecuación hidrógeno más yodo. Así sabremos que tenemos hidrógeno y tendremos yodo, representándolo con este mismo cuadro. Así sabemos que la velocidad sostengar usted ahora es igual en todo momento de la reacción. Siempre es igual. Para formar exacto. Muchas gracias. Buenos días, vamos a explicar con un pequeño ejercicio cómo son las ecuaciones indirectas. Bueno, acá colocamos indirecta. Vamos a hacerlo con un ejemplo de hidrógeno y yodo. Estas flechas significan que las moléculas de hidrógeno y yodo están en constante movimiento desde los reactivos hacia los productos. Y también de los productos hacia los reactivos. Hasta que sea el reactivo límite, se halla el reactivo límite, que en este caso es hidrógeno, ya que el color en esta reacción no queda incoloro. La indirecta también depende de una característica principal, que es la temperatura. ¿Y la aceleración?
Esta depende, ya que a más temperatura, mayor velocidad de la reacción. Esto significa que se acaba más rápidamente el reactivo límite. Y así sabemos que es reactivo límite. Muy buenos días, hoy les voy a explicar cómo es el equilibrio químico. Según el equilibrio químico, es una forma reversible, en el cual esto puede hacer de que los reactivos se pasen a productos y los productos a los reactivos. Para esto les voy a mostrar un ejemplo también. Entonces sería que el equilibrio químico esto no puede ser irreversible. ¿Irreversible qué es? Irreversible es que se puedan pasar reactivos a productos, pero que ya no se puede hacer. Es mejor decir que una cosa que se use ya no se puede volver a usar. Podríamos decirlo. Entonces podemos decir que esto tendría que el equilibrio químico, una ecuación debe ser reversible. Entonces, para esto para averiguar equilibrio químico les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, en un laboratorio ellos experimentan hidrógeno con el yodo. Y podemos decir que el hidrógeno es incoloro. Y el yodo es púrpura. Entonces esto produce yoduro de hidrógeno. Entonces aquí como vemos la evaluación no está balanceada. Entonces para esto vamos a balancearla. Entonces decimos que acá hay dos moléculas, entonces sería que vamos a colocar como coeficiente 2. Perdón. Listo. Ahí ya vemos que está la relación balanceada. Según en el yoduro de hidrógeno, el color definitivo tiene que estar dando incoloro, que sería transparente. Entonces podemos decir que en la parte inicial del experimento sería que aquí en el hidrógeno iría 1 mol, y aquí también 1 mol. Y en el producto serían 2 moles. Pero esto no puede estar dando, porque ahí estamos diciendo que no hay equilibrio químico. Entonces sería que esto no da, porque según esto está bajando como la intensidad de color. Entonces decimos que en la parte final sería que esto tendría que quedar incoloro. Pero llega en un punto fijo en el que queda un color poco intenso. Entonces sería que aquí el púrpura quedaría poco intenso. Entonces sería que según del hidrógeno sacaron que habían 0.2 moles. También del yodo sacaron 0.2 moles. Y del yoduro de hidrógeno sacaron 1.6 moles. Entonces, como decíamos que el púrpura se volvió, quiere decir que el yodo no se consumió totalmente. Entonces aquí ya podemos decir que hay equilibrio químico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que
que el púrpura no se consumió totalmente, se volvió un color como muy poco intenso, sería muy claro. Entonces para esto vamos también a desarrollar la constante de equilibrio. Según la constante de equilibrio se evalúa en K EQ. Sería una K mayúscula EQ. Entonces esto sería igual a la concentración de los productos elevado a su coeficiente sobre la concentración de los reactivos elevado también a su coeficiente. Y por supuesto, esto también llevaría a la temperatura. Esta sería la fórmula para averiguar la constante de equilibrio. La podemos representar con el ejemplo que estábamos haciendo sobre los reactivos de yoduro de hidrógeno. Cuando reaccionan se vuelven yoduro de hidrógeno. Entonces, como aquí decimos que todo esto se vuelve equilibrio químico, entonces estamos diciendo que las velocidades de los dos son iguales. Entonces estamos diciendo que la velocidad de los reactivos es igual a la velocidad del producto. Es lo que estamos diciendo acá. Entonces para la constante de equilibrio vamos a utilizar este ejemplo. Entonces podríamos decir que constante de equilibrio sería igual a la concentración de yoduro de hidrógeno elevado a su coeficiente, que es 2. Todo esto sobre la concentración de hidrógeno, que como no tiene ningún coeficiente, quiere decir que es 1, entonces no se le pone potencia, por el yodo, que es lo mismo. Como no tiene coeficiente, entonces se le da la 1. Entonces ahí no hay necesidad de poner el 1. Entonces podríamos decir que la constante de equilibrio sería diríamos que es 1.6 moles, todo esto elevado al cuadrado, sobre 0.2 mol por 0.2 mol. Entonces aquí diríamos, al realizar esta operación, me estaría que la constante de equilibrio del yoduro de hidrógeno me estarían dando de 64. Pero ¿qué pasa acá? Aquí diríamos, pero una constante de equilibrio siempre debe tener una temperatura. Entonces aquí podríamos decir que se realizó a 30 grados centígrados. Esta sería la temperatura, ¿cierto? Según entonces diríamos que la constante de equilibrio a 30 grados centígrados sería igual a esto. Entonces sería que aquí también sería lo mismo, 30 grados centígrados. La constante de equilibrio a 30 grados centígrados sería igual a 64. Entonces esto daríamos por realizado ya la constante de equilibrio. Según un señor llamado Le Chatelier fue quien estudió el equilibrio químico. Según él determinó que la constante de equilibrio era igual a la concentración del producto sobre la concentración de los reactivos. Entonces esto dijo que propuso que cuando hay problemas con la temperatura, sería que la ecuación, que los químicos tratan de hacer todo lo posible para volver al equilibrio químico. Entonces aquí sería que la temperatura siempre debe estar estable, quiere decir que ni siquiera ni puede ascender ni descender la temperatura, porque o si no, entonces así ya iría a problemas con el equilibrio químico, podría cambiar, podría subir o bajar.
Eso podría ser, porque según entre más temperatura haya al realizar el producto, más rápido se disuelven. Entonces aquí sería que usted con una temperatura centrada, mucho temperatura, poco intensa. Muchas gracias, espero que les haya enseñado algo este día. Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Felipe Hernández Cubillos, del grado 11.4 y me correspondió ilustrar sobre el equilibrio químico. Algunas reacciones son pues como esta, pues vamos a hacer algunas reacciones. En primer punto está 2 de óxido de azufre, de 2, nos lo da en gramos, reacciona con 2 de óxido, que también está en gramos, y produce 2 de óxido de azufre. Y produce 2 de óxido de azufre. Listo. La constante de equilibrio químico es de óxido de azufre 3 sobre óxido de azufre 2 al cuadrado por óxido 2. Sus corchetes significa que son reactivos. Eso es igual, intercambiando datos, eso es igual a 0,06 al cuadrado sobre 0,34 al cuadrado por 0,17. Eso es igual a 0,18. Sí, 0,18. Antes nos habían dado sobre las reacciones. Esto es igual a 0,34 moles, que son las reacciones que al principio nos dieron, y oxígeno es igual a 0,17 moles. Eso es igual, produce 2 de óxido de azufre 3, y esas moléculas son iguales a 0,06 moles. Tenemos que ese es el resultado. La respuesta es 0,18 moles para la reacción. Vemos que el equilibrio químico es igual a 0,18